Doctor Carlos Arturo Jaramillo, nuevamente con usted. Nelson, Hoy lo ¿cómo veo, estás? hoy lo de azul. Sí, hombre, todavía tenemos pintas azules. Todavía no, siempre. Sí. Tiene que hacerle honor a su señor padre, que era muy conservador, y a los guatiqueños. Doctor Carlos Arturo, ¿cómo ve la política ahora muy enredada a nivel nacional y a nivel departamental? Sí, hay unos elementos nuevos a lo tradicional, cosas que no habíamos visto en el pasado, pero pienso que forma parte de la misma dinámica de la democracia y la misma dinámica de la política. Bueno, a nivel nacional está muy perpleja la situación, ese problema de Petro. Es más, usted parece que tuviera una bola de cristal, ya lo había manifestado en entrevistas o en diálogos anteriores, en estos análisis que hacemos sobre la situación que se le venía a Petro desde el primer anuncio que hicieron los medios de dineros mal habidos que entraron a la campaña. Y usted hizo algunos pronósticos frente a eso y precisamente se dieron casi al pie de la letra ese problema entre Petro, el hijo y todas estas personas que hacen parte de ese mosaico de corruptos, según la prensa, en donde está Benedetti, bueno, todos estos amigos de Petro que lo llevaron a él a la presidencia. ¿Cómo es esta situación realmente? Pues a ver, Nelson, lo habíamos dicho desde antes, como usted lo dice, una cosa eran los niveles de insatisfacción que había en la población colombiana, producto de la pospandemia, producto de la desatención de grandes sectores del país por parte de los gobernantes anteriores. Pero otra cosa fue cómo en el último mes, 2 meses, se vieron los ríos de dinero en la campaña de Petro. Y todo el mundo se preguntaba, ¿esto qué es? ¿Esto de dónde viene? Y efectivamente ya empezaban los rumores de decir que había unos dineros no reportados al Consejo Electoral, como al parecer se va a dar. Y obviamente pues viene ya el hijo a manifestar que efectivamente eso fue así. Ahí estamos entonces frente a un fenómeno mucho más complejo y complicado que el proceso 8000, porque aquí hay un tema familiar, aquí hay un tema de un grupo que se tomó el poder, pero entonces se tomaron el poder con dineros de qué naturaleza, y se tomaron el poder para qué, y cuáles son los compromisos que tienen que pagar. Yo creo que esa es parte como de la dinámica que se está dando en este momento. Y lo otro ya es un tema que es familiar, entre ellos, muy lamentable que se dé, Con señalamientos muy directos. muy directos, pero que, hombre, yo pienso que ahí el país va a encontrar unas sorpresas que van a sacudir la política nacional, indiscutiblemente, porque no es lo mismo que a usted lo denuncie una persona X por razones políticas, etcétera, a que lo denuncie su propio hijo. Eso le da una dinámica distinta. Bueno, doctor Carlos Arturo, pues ese es el tema, esa es la noticia incluso internacional, porque están todos los medios a nivel internacional, todos los organismos muy pendientes de esto. Y cuando hay esos señalamientos directos de un hijo que hoy se ve como afectado, ¿eso a qué lleva? ¿Tumban al gobierno? ¿O cómo tiene que actuar la fiscalía? Está próximo también el fiscal a entregarme. Viene una fiscal posiblemente nueva de acuerdo a la terna que pasó el presidente. ¿Cómo ve usted toda esa situación ahí, que yo la veo muy enredada y uno no entiende, y muchos dicen, no, pero ahora que llegue un nuevo fiscal eso lo arreglan? Pues respetando la institución y las personas que están ahí. Ahora, yo creo que el país más que nunca tiene que fortalecer la institucionalidad y hay que apoyar y rodear no solamente a la Fiscalía, sino a los jueces de la República. Recuerde que finalmente son los jueces los que van a tomar las decisiones. La Fiscalía investiga y los jueces toman las decisiones. El país tiene que afianzarse en la institucionalidad, es lo primero. Un país no puede estar al vaivén de una circunstancia política si no la fortaleza de las instituciones. Recuerde, Nelson, que en una entrevista pasada decíamos, Colombia tiene que cambiar su modelo. El modelo del régimen presidencialista le está haciendo daño a este país y es lo que estamos viendo. Obviamente uno entiende que un fiscal o un juez, frente a la magnitud del tema de un hijo de un presidente, de una ex cuñada o ex esposa de un presidente, Es primera vez que pasa en el país. no va a tomar decisiones a la ligera. Confiamos en la sindéresis, en la ecuanimidad de los fiscales y los jueces para que una vez tengan las pruebas suficientes, pues tomen las decisiones que desde la institucionalidad haya que tomar. Si comprueban su inocencia, pues son inocentes, y si son culpables, pues tendrán que responder por sus actos. Pero el llamado es a que Colombia tiene que rodear la institucionalidad, rodear la fiscalía, la procuraduría y obviamente los jueces de la República. Es lo primero que el país debe estar en torno a eso,
confiando en esas instituciones que actúen. Hay que dejar que la institucionalidad actúe. Esto no son retaliaciones políticas, no es persecución, no es de la derecha contra la izquierda, ni mucho menos, porque además en la izquierda de Petro hay muchos tradicionales, muchos de la derecha que lo apoyaron, que incluso siguen respaldándolo. ¿No cree usted que de pronto sean injustas estas, o que sea algo que se organizó para tratar de tumbar a Petro, porque el país todavía no ha entendido, y sobre todo los grupos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la misma U y todos estos movimientos que quisieron participar del gobierno pero que no pudieron, que hoy estén tomando todas esas retaliaciones y que quieran de pronto algo pues que pueda afectar ese gobierno? Lo va a afectar indiscutiblemente porque se le acaba la gobernabilidad. No va a tener tiempo sino para defenderse. Pero vean, Nelson, el país tiene que entender que lo peor que le puede pasar a Colombia es que Petro se caiga. Eso es gravísimo para la democracia. A Petro hay que derrotarlo electoralmente y que el pueblo colombiano vuelva por Cuando usted dice electoralmente es el 29 de octubre. El 29 de octubre es la primera y la gran primera, que es conquistando alcaldías, gobernaciones, diputados, concejales, y que el país vuelva a tomar una senda correcta, que el país vuelva a pensar en el país como tal. Obviamente, si producto de una investigación al final están las pruebas correspondientes, los jueces tomarán las decisiones que corresponda. Pero hoy la meta es que todos estos escándalos, lo de Benedetti inclusive es que un escándalo tapa otro escándalo, pero es una sumatoria de escándalos, pues debe llevar a una reflexión de los ciudadanos colombianos a mirar en qué clase de personas nos están gobernando, qué modelo de gobierno, el país para dónde va, y de ahí entonces que la gran premisa es aquí hay que reenderezar cosas, los partidos tradicionales tienen que hacer una mea culpa, se han equivocado en algunos temas que tienen que replantear y reflexionar, pero que la gran meta es derrotar a Petro en las elecciones. Ese es lo primero, porque vuelvo y repito, la democracia con un presidente en la cárcel o la democracia con un presidente que se haya caído, como usted dice, puede tener afectaciones mucho más complejas. No, aquí en la democracia hay instrumentos democráticos y lo que hay que hacer es utilizar esos instrumentos democráticos para demostrar que Colombia es más grande que los gobiernos. Eso. Claro, Arturo, pero hay una cosa que uno también tiene que entender. En estos momentos el país va para atrás, está paralizado, y no es por culpa solamente del gobierno de Petro, sino también los grupos tradicionales que no lo dejan gobernar. Al principio el presidente del Directorio Nacional Conservador, la presidenta del movimiento de la U, el mismo Partido Liberal en cabeza del doctor César Gaviria Trujillo, quisieron estar y estuvieron en el mandato, hicieron la componenda ahí pues para armar allá las mayorías en el Congreso, pero apenas no le dieron la mermelada, se fueron retirando, entonces hoy son un obstáculo para este gobierno. Todo no puede ser en contra de Petro, porque hay cosas buenas. Además, el cuento del petróleo, eso viene del presidente Duque de atrás, y entonces todos se lo están acomodando a él. No soy defensor de Petro, lo hemos cuestionado, pero uno ve también que hay cosas injustas. Sí, puede que haya cosas injustas y seguramente que sí lo hay, pero es que el tema no es ese, el tema es la democracia. Partido de la U, partido conservador, un partido liberal que al otro día estaban apoyando un gobierno que los acaba de derrotar, no tiene sentido. Es que son esos partidos los que se equivocan, no es Petro. Y en eso se habla que hay que cambiar el modelo. Claro, hay que cambiar el modelo. Petro, ¿qué dice? Venga, yo gané. Y ellos van y se le puchan, como se dice vulgarmente. Ellos no tenían nada que estar haciendo ahí. Cuando ya empieza la puja al interior del gobierno, por la reforma básicamente, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la salud, ven que no tienen nada que hacer ahí y ya tratan de echar para atrás. Ellos se fueron a regalarse, como el cuento, de pronto con algunos niveles de buena intención de permitir una gobernabilidad, pero era agua y aceite, y ellos están sufriendo las consecuencias de esa decisión. Ahorita en octubre, no electoralmente, sino desde el punto de vista de calendario, los partidos tienen que volver a retomar la decisión si quedan como partidos independientes, como partidos de gobierno, partidos de oposición. Ese es un punto de inflexión para los partidos tradicionales. Si ellos deciden permanecer en el gobierno será una cosa, y si deciden irse en la oposición será otra, y si deciden permanecer independientes será otra, porque ellos, por estatutos de los partidos, al año tienen que tomar la decisión. Para Petro es muy complicado no tener gobernabilidad, muy complicado
tener que, tanto tiempo que va a tener que dedicar para defenderse, porque va a tener que sacar tiempo para defenderse él y defender a su familia, y eso le resta gobernabilidad. Y eso es malo para el país. Bueno, a él finalmente lo juzga Lo que pasa es que en Colombia tenemos un proceso que es que la comisión de acusaciones la comisión de... hace como las veces de fiscalía, para hacerme entender. Una vez tiene pues un paquete probatorio y tiene una investigación, se la pasa al Senado, y si el Senado considera que ya efectivamente las pruebas están y que efectivamente hay ahí un acervo probatorio que permite inferir que existen delitos, ahí sí le da traslado a la Corte Suprema de Justicia, que es finalmente quien lo juzga. Y esto está bien en un modelo democrático de pesos y contrafrenos. ¿Por qué? Porque en Colombia un presidente de la República no puede estar al vaivén de una denuncia de cualquier ciudadano. Claro. Diga, por política simplemente entonces usted lo denuncia a cualquiera y que ve. No, aquí hay un procedimiento que garantiza la institucionalidad presidencial, no tanto al presidente como tal, sino a la institucionalidad presidencial. Esa institucionalidad presidencial tiene que funcionar. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe iniciar ya, si no lo ha iniciado de una vez, las investigaciones. Si tienen las pruebas respectivas, pues inmediatamente le traslado, hacer el debate respectivo, darle traslado al Senado. Y si el Senado considera que efectivamente hubo delitos en esa campaña, pues le dará traslado a la Corte Suprema de Justicia. Y el Consejo Nacional Electoral deberá tomar una decisión también con pruebas si es cierto que existieron dineros no reportados a la campaña o que hubo dineros producto de ilícitos o de dineros que no tienen una procedencia legal. También tendrá que tomar una Pero la situación se complica porque primero pues está lo de las famosas decisión. las chuzadas, que eso venía pues de tiempo atrás, Sí. y ahora se va a conjugar con esto, doble delito, doble situación difícil. Está Alfonso Prada en los dos casos, está también este Benedetti, que también había hecho los mismos señalamientos que hace hoy el hijo de Petro. Esa situación se va a complicar y van a ir a estos 3 años de pura investigación. O sea, él no lo alcanza a tumbar y no le conviene al país. Lo que vemos es un silencio absoluto por parte de todos los expresidentes. Vemos a Gaviria ya diciendo que es injusto, que bueno. El único que no ha hablado es Pastrana, que ese siempre pues arma el tierrero. Pero ya Samper dijo que era lo mismo que le ha pasado con el proceso 8000 y todos están tratando pues ahí de encubrirse como de estar con Dios y con el diablo. Estos 3 años, ¿cómo van a pasar? Muy difícil, y muy difícil para la economía. Mire, el mero escándalo del hijo de Petro ya volvió a disparar el dólar, que estaba ya por debajo de los 4.000 pesos. Ya va otra vez acercándose a los 4.200 pesos. Es que esas decisiones políticas afectan profundamente a la economía y vamos a tener un vaivén económico cada que hay un escándalo o que... Y se volvió a reencauchar los Char y todas las fuerzas políticas de la Claro, costa. de todas eso tiene efectos políticos, porque mire, Nelson, también creo que se lo había dicho en las leyes pasadas, nunca como hoy la política nacional está influyendo tanto en las regionales. Es decir, hoy lo que pasa en el país se refleja de una u otra manera en la política regional, en los departamentos y en los municipios. Y por eso el llamado es que el país tiene que confiar en que la institucionalidad funcione, ¿cierto? Para dejar, entre otras cosas, las especulaciones. Todos los ciudadanos somos muy llamados a especular, a decir que sí. No, hay unas instituciones que van a definir si hay la prueba suficiente y si tienen el acervo probatorio para tomar la decisión que corresponda. Pero hoy el llamado es a confiar en la institucionalidad para que el país no se desestabilice más. El país tiene una desestabilización profunda y son las instituciones las llamadas a darle tranquilidad a los ciudadanos. A Petro le falta humildad, porque donde Petro fuera más humilde podría arreglar las cargas. Tiene un presidente del Senado ya en contra, un Congreso también en contra, porque le ha faltado humildad, le ha faltado esa conexión con ellos. Entonces yo creo que eso también lo afecta a él en todas estas investigaciones y todos estos casos. El propio hijo se le fue en contra porque no le había dado esos afectos de cariño, no lo tenía en cuenta según el propio hijo lo dice. Hay una división familiar. En las relaciones internacionales, hoy Colombia está en el ojo del huracán en todo el mundo, que es lo que está pasando aquí, y obviamente eso exporta. Amén de que ya están sacando las cifras de todo el capital extranjero que de Colombia se ha ido. Entonces, se ve por lo menos un panorama de incertidumbre y lo peor que puede pasar la incertidumbre. Esa incertidumbre puede traer catástrofes muy grandes en la economía del país. Eso es un hecho contundente, porque es que ese tema, Nelson, de que frente a cualquier cosa que le dicen a él no, entonces salgamos a la calle, eso se le va a acabar.
porque la gente no le va a salir a la calle. La gente ya sabe que salir a la calle a respaldar unas cosas que lo están perjudicando, eso se le va a voltear. Y que un gobernante no puede salir simplemente a decir, venga, salgan a la calle. Le pongo un ejemplo. Usted no puede decir, venga, respalden la emergencia económica de La Guajira, que si no la respaldan, entonces salgamos a la calle. No, usted es el presidente, usted tiene el presupuesto, actúe, meta la plata, ya sabe qué problema. Oye, y desafiando las instituciones. Por eso, entonces, desafiando las instituciones, y vuelvo, insisto, por eso el país tiene que confiar en que la institucionalidad funcione. Ahora, tiene un problema muy grave, y es que unos aliados, como eran los Partido Verde, ya se le retiraron y hay una división profunda al interior del pacto histórico. Si yo no tengo un partido de gobernabilidad, pues la situación todavía se va a poner más compleja. Desde el punto de vista político, amanecerá y veremos, cada día tiene su afán, pero el panorama para el país, por lo menos desde el punto de vista económico y de generación de empleo, no es claro. Bueno, son los análisis políticos con el doctor Carlos Arturo Jaramillo a través de Solo Notas.